Vamos a arrancar con la segunda parte de lo que sería la clase de esta semana. Voy a habilitar la plataforma ahora para que puedan marcar su asistencia. Déjenme un segundito porque tengo que cambiar el horario porque aparece las 5. Voy a proyectarle las clases un ratito. Doctor, ¿usted va a habilitar también el cuestionario para antes de la clase? Hoy no tengo cuestionario, chicos. É triste. Bueno, acá está la clase. Le comparto. Bueno, ahí vamos a tener lo que sería el capítulo 40, ¿sí? Esto no me acuerdo, creo que no hay videoclase de este capítulo. Estaba mirando y al menos no ubiqué todavía el del doctor Estrada, si es que él grabó. Pero de todas formas vamos a ir viendo los puntos más importantes, ¿ya? Igualmente yo después voy a grabar el video y voy a subir a la plataforma un video lo más corto que, ¿ya? Bueno, los puntos más importantes. Primer capítulo de respiratorio, ventilación y cómo hace el pulmón para introducir y quitar el aire. Segundo capítulo respiratorio que estuvimos viendo es la irrigación sanguínea de por zonas, ¿verdad? Y la que sería la irrigación funcional del aparato respiratorio. Sin irrigación no hay intercambio gaseoso, sin ventilación no hay intercambio gaseoso. El tercer punto o la tercera función del aparato respiratorio que estuvimos estudiando es el intercambio gaseoso a nivel de la membrana, ¿ya? Ahora, el cuarto punto que vamos a estar viendo de aparato respiratorio sería el transporte de estos gases, ¿sí? Y este transporte ya compete a como una función del aparato circulatorio, ¿ya? Repito, esto es una función del aparato circulatorio, ¿ok? Entonces, esto no entra como una función del aparato respiratorio. El aparato respiratorio tiene 4 funciones, ¿ok? Ventilación, ¿ok? Hematoxia, flujo sanguíneo de lo que sería funcional del aparato respiratorio, irrigación funcional del aparato respiratorio, y luego sería el control nervioso del aparato respiratorio. Esas son las 4 funciones que nosotros vamos a estudiar. Igualmente, esto, que es una función del aparato circulatorio, lo estudiamos en aparato respiratorio porque está más afín por lo que sería la parte de intercambio gaseoso, presiones parciales y todos esos puntos. Bueno. Acá tenemos que la presencia de la hemoglobina permite que la sangre pueda transportar 100 veces más oxígeno de lo que se podría transportar el oxígeno en forma libre. Ya sabemos que el oxígeno pasa la membrana alveolar, llega al capilar y en el capilar ingresa al plasma sanguíneo. Del plasma sanguíneo termina uniéndose a la hemoglobina. Porque si se acuerdan, en el aparato circulatorio dijimos que una de las funciones de la hemoglobina es transportar oxígeno. ¿Ok? Entonces, el transporte de oxígeno a nivel sanguíneo en parte es función de la hemoglobina. También circula oxígeno en forma libre en el plasma, solo que la concentración es muy baja, ¿ok? Y gracias a la hemoglobina nosotros podemos transportar 100 veces más oxígeno por cada ml de sangre. Eso vamos a ir viendo.
Este es un esquema del aparato circulatorio menor, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que la presión a nivel del alveolo, ¿sí? Es de 104 milímetros de mercurio, ¿ok? Según referencia del Guyton, porque este es un esquema del Stuart Fox, ¿ok? Entonces, tomamos referencia del Guyton. Entonces, la presión parcial de oxígeno a nivel del alveolar es de 100 milímetros de mercurio. Sabemos que esto, para poder traspasar la membrana alveolar, tiene que tener mayor gradiente de concentración a nivel del alveolo y menor gradiente de concentración a nivel del plasma sanguíneo, ¿ya? Entonces, sabemos que lo que tenemos graficado de azul sería sangre con baja concentración de oxígeno, y lo que tenemos esquematizado de rojo sería sangre con alta concentración de oxígeno. Ok, perfecto. Entonces, tenemos que la presión aquí es 105 y la tendencia es que el oxígeno, por difusión facilitada, se pase al plasma sanguíneo lado venoso, ¿ya? Esto va, a medida que va circulando por los capilares alveolares, va saturándose cada vez más de oxígeno, y para cuando llega a nivel de la vena pulmonar, tenemos que la saturación de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. ¿Eh? Casi iguala a la presión alveolar, ¿sí? A nivel alveolo lo iguala. A nivel alveolo lo iguala. Pero como a nivel de la aurícula izquierda llega junto un pequeño porcentaje de sangre desoxigenada por el Schütt-Und que hay en ese punto de lo que sería la arteria funcional con una arteria nutricia, hay una mezcla de sangre con oxígeno y sin oxígeno y termina quedando en 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? Muy bien. De la aurícula izquierda ya sabemos que va a ir al aparato circulatorio mayor. ¿Ok? El aparato circulatorio mayor vamos a tener que la presión de oxígeno va a llegar con la misma concentración que estaba en la aurícula y va a empezar a distribuirse por todos los capilares del organismo. ¿Qué va a pasar? Que cuando llega extremo capilar arterial, el oxígeno está a 100 milímetros de mercurio. El intersticio se encuentra a 45 milímetros de mercurio y dentro de la célula está en 23 milímetros de mercurio. Entonces hay un gradiente para que el oxígeno siga ingresando del extremo capilar arterial al intersticio y del extremo del intersticio al interior de la célula. De ahí ya va la mitocondria. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta saturación de oxígeno que teníamos aquí empieza a quitarle el intersticio y empieza a quitarme oxígeno, 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 a agarrarse de ese oxígeno y empieza a desaturar la sangre de oxígeno. Cuando llega al extremo venoso capilar, ya tenemos una saturación de oxígeno casi similar a lo que es el intersticio. 40 es, perdón, 40 es el intersticio. 23 intracelular, 40 intersticio. ¿Sí? Igual a la intersticial. Bueno, de ahí ya de vuelta a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y se inyecta de vuelta a los pulmones para que pueda saturarse de vuelta de sangre. Y ese sería el trayecto que tendría. El dióxido de carbono es lo contrario. Las células producen dióxido de carbono y empiezan a liberar y sigue un gradiente de concentración. Si vemos el gradiente de concentración de dióxido de carbono en el extremo arterial es de 40, ¿sí? Y la saturación de dióxido de carbono en el intersticio es 45. Ese sí es 45, ¿sí? Y empieza a pasar, referencia de Guyton, 45. Aquí van a encontrar 46, pero es referencia al Stuart Fox, ¿ok? Entonces, empieza a pasar el dióxido de carbono de una mayor concentración intracelular, que es 46, pasa al intersticio, que está en 45. Del intersticio se iguala con el extremo venoso, ¿ya? Y empieza a ser transportado de esa forma. Va hasta la aurícula, ventrículo derecho, se inyecta al pulmón y luego ahí ya sufre intercambio gaseoso o gradiente facilitada nuevamente. ¿Ya? Doutor, Sí. a gente segue também no oxígeno aí, o que o Guyton fala da mescla venosa, que é 95, ou é 100?
Pelo que está no Guyton, a mescla venosa, a chegada aí, depois que passa, quando ele recebe a mescla venosa, né, o shampoo, ele fala que em 95 milímetros de mercúrio. Usa esse 95 es. Isso. Sí. Va a depender del flujo sanguíneo que llegue, ¿verdad? Pero si hablamos en una condición... Anda a jugar, se llama, ¿no? Si y hablamos de una condición de reposo, va a ser en ese valor, ¿sí? Pero en una condición de actividad física va a ser mayor incluso en Shun-1, ¿verdad? Se habla que es 2%, ¿ya? Es 2%, la sangre desoxigenada que le llega. Y eso es lo que hace cambiar la concentración, ¿sí? Y tomamos referencia al Guyton. Si el Guyton habla 95, nos quedamos con 95, ¿ya? No usaríamos la de Stuart Fox en ese caso, ¿sí? Este es referencia a Stuart Fox, ¿ya? Tomamos siempre nuestro libro base. Acá está, perdón. Está. Esto es texto del Guyton. ¿Sí? 2%, como le dije. ¿Sí? La saturación de 104 pasa a 95. ¿Sí? Si se dan cuenta, los valores son muy diferentes al Stuart. Entonces, no se guíen por el Stuart. A ver, ¿por qué no me cambia? ¿Sí? Fíjense que acá llega a nivel alveolar 104, igual al alveolar según Guyton. Y a nivel de la aurícula por el Shun-1 tenemos 95 o 92. Pero voy a mirar de vuelta. 95. ¿Ya? Bueno. Por ese motivo, a nivel capilar llega a 95 milímetros de mercurio. Bueno. Ahora, acá podemos ver cómo se da. A nivel vertical tenemos saturación de oxígeno y vemos que a medida que va circulando la sangre por el capilar pulmonar, se va cada vez saturando de oxígeno, llega a 104 milímetros de mercurio, luego cuando pasa a la aurícula, se mezclan las dos sangres, sangre sin oxigenar y sangre oxigenada, y hace una caída brusca de 2%, que pasaría de 105 milímetros de mercurio a 95 milímetros de mercurio. ¿Ya? De eso es lo que estábamos hablando justamente. Si eso Professor. quedó claro, perfecto. ¿Hola? Professor, por que 104 milímetros de saturação se a 100 todas as hemácias estão saturadas, já estão carreadas 4 moléculas de O2? Por que o 104? ¿Por qué 100? Não? 100% já não, 100% já não significa que todas os eritrocitos estão saturados de O2? No, estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de milímetros de mercurio, 104 milímetros de mercurio, eso es una presión parcial. Ah, tá, que o doutor falou de saturação, perdão. Exactamente. El 2%, hablamos del 2% del volumen sanguíneo que llega de la sangre pulmonar funcional que se mezcla con la sangre oxigenada que está en la aurícula. Ese hablamos en porcentaje porque es el 2% de toda la sangre. Ah, ok. Entonces, de un volumen sanguíneo de 5 litros por minuto, estaríamos hablando de 2%, ¿sí? Lo que sería más o menos, a ver, 5.000, 10.000 ml, 2% sería 2.000, 1.000 ml más o menos es. ¿Ah? 2%, 1.000 ml minuto. ¿Ok? Entonces, si hablamos 5 litros por minuto, hablar de 2% de sangre que se mezcla sin oxígeno con la oxigenada, estamos hablando de 1.000 ml por minuto que se da esa mezcla. ¿Ok? 2%. O sea, un volumen importante. ¿Ya? Por eso hace una caída de 105 milímetros de mercurio a 95 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿No sería 100 ml, profe? Podría ser. Yo hice un cálculo mental. Ustedes me digan. Si tienen calculadora, me van a ayudar. 2% de 5 litros. Será 5.000 por 2%. Es 100. 100 ml. Ahí está. 100 ml entonces. Minuto. ¿Ok? Bueno, y esa sangre que está a 40 milímetros de mercurio se mezcla con una sangre que está a 95 milímetros de mercurio y hace una caída mínima
de la saturación, o sea, de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. ¿Ok? Y de esa forma va a toda la circulación periférica. ¿Alguna duda quedó hasta aquí? ¿No? Bueno, lo que tiene que quedar claro es que hay que hay una mezcla de sangre funcional con la arterial y que por ese motivo hace una mínima caída de la... Gracias. Que hace una mínima caída de la presión parcial de oxígeno. No estamos hablando todavía de saturación hasta este punto. Bueno. Este es un gráfico que muestra flujo sanguíneo. ¿Ya? Vamos a tener flujo sanguíneo a nivel horizontal y... Perdón. Vamos a tener aquí a nivel vertical lo que sería la presión de oxígeno, ¿ya? Del líquido intersticial. Bueno, vamos a tener que a mayor flujo sanguíneo, si me acelera el flujo sanguíneo, hay menos tiempo de oxigenarse y puede caer la presión parcial de oxígeno. ¿Ah? Perdón, este es del consumo. Todavía no llegamos a la saturación. Ok. Flujo sanguíneo, velocidad tisular. Este es un gráfico tisular. Perdón, yo creí que era pulmonar. Ok. Ok. La intersticial va a responder al consumo de oxígeno. La teoría que habíamos estudiado en aparato circulatorio hablaba de que el tejido regula su propio flujo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿cómo lo hacía? Y tomamos la teoría más acertada, que era la de la depresión de oxígeno, y en base a eso dilata las metaarteriolas y aumenta el flujo sanguíneo. Si un tejido está consumiendo más cantidad de oxígeno, significa que va a depletar muy rápido su oxígeno intersticial y me va a dilatar la metaarteriola, y al dilatarme la metaarteriola me va a aumentar su flujo. Y me puede aumentar el flujo sanguíneo 4 veces su velocidad. ¿Se acuerdan que de 1 ml minuto podía pasar a 250 ml minuto con una dilatación de 4 milímetros del calibre? ¿Sí? Minuto. Entonces, me puede aumentar de esa forma su flujo sanguíneo y también me puede aumentar la utilización de oxígeno. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que a un flujo sanguíneo aumentado a la normalidad, que sería 100%, ¿sí? Me puede, si tengo un flujo acelerado, voy a tener una utilización mayor de presión parcial, ¿ya? El intersticio es el que va a determinar el flujo en otras palabras. Entonces, lo normal es que en el intersticio se encuentre más o menos 45 milímetros de mercurio de oxígeno y eso me va a determinar la normalidad. Aquí nos grafica el Guyton en el punto A. ¿Sí? Saturación normal, flujo sanguíneo por una vez, digamos, al 100%. Pero si se empieza a depletar la saturación de oxígeno de mi intersticio, tenemos que el flujo sanguíneo me aumenta al doble, 200%, cuando cae más o menos a 30 milímetros de mercurio. Si el tejido utiliza aún más oxígeno y me baja aún más el oxígeno, ya para abajo, voy a tener que me va a aumentar aún más el flujo sanguíneo tratando de mantener esa saturación constante. Siempre trata de mantener constante el flujo sanguíneo. ¿Cuánto se trata de mantener de constante el intersticio? 40 milímetros de mercurio, como mínimo. Entonces, si yo tengo un consumo importante de oxígeno y quiero mantener ese intersticio a lo que llamamos normalidad, tengo que aumentar mi flujo unas 500 veces. Ahí logro mantener la presión parcial de oxígeno normal. Si cae por debajo, va a dilatar más la arteria. Y si sigue cayendo, va a dilatar aún más la arteria. Esto es una forma de mantener constante la presión intersticial de oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno de la célula? Lo quita del intersticio.
Cuando cae mucho la presión de oxígeno intersticial, va a dilatar la metaarteriola, aumentarme el flujo para saturar de vuelta ese intersticio. Esto es una forma. La otra forma vamos a ver enseguida que la hemoglobina va a liberar más oxígeno en relación a la saturación intersticial. Cuanto menos oxígeno haya en el intersticio, ella libera más oxígeno. Ya se desprende más de su oxígeno, en otra palabra. Bueno, denme un minutito, ya vengo. Sigamos. Muy bien. Doutor, Sí. eu não sei se vai ser mais fácil responder agora ou depois que falar do dióxido, porque tem inverso, né, esse gráfico aqui quanto ao dióxido de carbono. Só que o que não ficou claro para mim na leitura é a respeito, como compara aí a respeito do fluxo, consumo e a pressão. Eu tentei fazer um diagrama aqui para demonstrar que quando o fluxo é maior, a pressão é maior, né? Quando o consumo é maior, a pressão é menor. Eu não consegui, como falo, identificar nesses três, fluxo sanguíneo, consumo de oxígeno e pressão de oxígeno, eu não consegui juntar esses três para ver, assim, por que acontece isso? Se é por causa do interstício ou não? No. El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es el que va a traer el oxígeno. ¿Ya? Ahora, la presión parcial de oxígeno está determinada por la concentración de oxígeno disuelto en la sangre. ¿Ya? Entonces, si mi intersticio está quitando oxígeno de la sangre, la presión parcial está cayendo. Que está en milímetros de mercurio la presión parcial. ¿Sí? Entonces, si mi intersticio está consumiendo más oxígeno, cae la presión parcial. ¿Qué sería esto? Para abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está quitando oxígeno de esa sangre. Entonces, cuanto menos concentración de oxígeno haya en la sangre, menor presión parcial. Cuanto más concentración de oxígeno haya en la sangre, mayor es su presión parcial. ¿Tá? Está en relación proporcional a la concentración de oxígeno, la presión parcial. Entonces, si yo aumento mi flujo sanguíneo, hago llegar más oxígeno. Aumento la presión parcial. ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos en este lado la presión parcial no del flujo sanguíneo, del intersticio. ¿Ya? Porque la sangre circula, es un momento nada más. Es decir, la sangre viene, pasa y se va. Entonces, este es el intersticio, el medio. Y aquí está mi célula para abajo. Entonces, en este espacio hay una saturación de oxígeno constante que debe ser de 45 milímetros de mercurio. Cuando la saturación del intersticio cae de oxígeno, ¿por qué? Porque la célula está utilizando, está quitando de ahí. Del intersticio la célula agarra el oxígeno. Digamos de esa forma, ¿verdad? Realmente difusión facilitada. Entonces, si la célula está quitando oxígeno de mi intersticio, su presión parcial está bajando. Cuanto más bajo sea la presión parcial, ahí tenemos algo importante. Cuanto más bajo la presión parcial de mi intersticio en relación a la sangre, está habiendo mayor diferencia de concentración. Y a mayor diferencia de concentración, mayor velocidad de difusión incluso. Entonces, si me aumenta mi flujo sanguíneo, también va a aumentar la velocidad de difusión de oxígeno. ¿De dónde? De la sangre al intersticio. Cuanto más oxígeno en el intersticio, vuelve a subir mi presión parcial. Claro, esa sangre que está pasando, el intersticio le está quitando su oxígeno. Para cuando llega al extremo capilar venoso, ya va sin oxígeno. Ya le quitó una buena parte del oxígeno. Y que quedó en el intersticio, que la célula vuelve a utilizar. ¿Ya? Entonces, si mi célula usa más oxígeno, hay menos oxígeno en el intersticio, eso va a dilatar la metaarteriola y me va a aumentar el flujo. ¿Por qué? Porque esto trata de mantener en 40. 40, 45. Si yo quiero llegar a 45, fíjense, el flujo sanguíneo tiene que ser casi 600% de lo normal. Que puedo lograr eso con una dilatación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si mi célula baja su metabolismo, empieza a utilizar menos oxígeno? El oxígeno empieza a acumularse en el intersticio. ¿Por qué? Porque mi metabolismo celular está más bajo. Quiere decir que mi presión parcial de mi intersticio va a empezar a subir. Si la presión parcial de oxígeno sube, ¿qué hace la célula? Va a bajar el flujo sanguíneo
para tratar de mantener en 40. Que lo que ella quiere es que se mantenga en 45 ese intersticio. ¿Ya? Entonces me baja mi flujo sanguíneo. ¿Y cuánto puede bajar? Un cuarto del consumo normal, del flujo. Fíjense, casi 50% bajó mi flujo. ¿Ya? Incluso puede bajar más. Por eso decimos que el tejido regula su propio flujo sanguíneo. Por ese motivo. Por eso es la teoría más aceptada. Y ahora lo ven por qué. ¿Sí? Entendido, gracias. ¿Vale? Muy bien. Ahora, el dióxido de carbono es lo contrario, como le dije. Este gráfico yo ya utilicé para explicar oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? Este es el flujo lineal contrario del dióxido de carbono justamente que me estaba hablando Lucas. A ver si puedo minimizar esto. ¿Cómo hago? Ahí. Bueno. Igualmente, flujo sanguíneo, presión parcial del intersticio. El flujo sanguíneo, la otra teoría, ¿cuál es la que nosotros dijimos? Una teoría de la concentración de oxígeno y la otra teoría dijimos que era de los desechos celulares, el dióxido de carbono. ¿Ah? Teoría metabólica. Teníamos dos teorías de por qué decíamos que un tejido puede regular su propio flujo. Y realmente los dos son, uno es más aceptado que otro, pero los dos tienen lógica. Y aquí vamos a ver por qué. Fíjense, el intersticio trata de mantener su límite de dióxido de carbono justamente por el pH. ¿Ya? Porque el dióxido de carbono juega con el pH. Entonces no puede acumularse demasiado dióxido de carbono en la sangre ni en el intersticio porque me va a bajar el pH. Tampoco se puede eliminar muy rápido el dióxido de carbono de la sangre ni del intersticio porque me va a alcalinizar la sangre, me va a alzar el pH. Entonces es muy regulado también y es muy sensible. Entonces, flujo sanguíneo normal. Epa. Epa. Flujo sanguíneo normal para mantener una saturación o presión parcial de dióxido de carbono en el líquido intersticial de 45 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Que si empieza a disminuir en el caso el dióxido de carbono por el metabolismo celular, aquí dice un cuarto del metabolismo celular. ¿Sí? Mi dióxido de carbono, si disminuye, el flujo sanguíneo va a disminuir. Lo que va a buscar es tratar de no eliminar todo ese dióxido de carbono, porque si sigue habiendo flujo sanguíneo va a seguir eliminando. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? La célula aumenta demasiado su metabolismo, empieza a acumularse mucho dióxido de carbono en el intersticio, lo que hace es casi horizontal el aumento del flujo sanguíneo. El dióxido de carbono dilata mucho más rápido la arteriola que el oxígeno. Y automáticamente me puede aumentar a un 600% el flujo sanguíneo con mínimos cambios en lo que sería la concentración o presión parcial del dióxido de carbono en el intersticio. Bueno, ahora vamos a hablar de saturación. Ahora sí, vamos a hablar de la saturación de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Ok? Ya no hablamos de milímetros de mercurio. Vamos a citar de vuelta eso, pero ya vamos a enfocarnos en saturación. Ahora, ¿qué pasa? Que normalmente la hemoglobina nunca está saturada al 100%. ¿Ya? Está saturado a un 97%. ¿Sí? Lo que sería el transporte de hemoglobina, o sea, la saturación de hemoglobina por oxígeno es un 97% de toda la hemoglobina saturada con oxígeno. ¿Sí? Y tenemos que un 3% del oxígeno va diluido en sangre, libre, no unida a hemoglobina. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno depende de la presión parcial de oxígeno. Repito, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno depende de la presión parcial del oxígeno. Vamos a entender eso. Este es un gráfico lineal de qué sucede con el oxígeno en relación a la presión
parcial de oxígeno, ¿ya? Y a nivel horizontal, y saturación de la hemoglobina en porcentaje. Bueno. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno del plasma sanguíneo arterial? 95 según el Guyton, ¿cierto? ¿Cuánto logra saturarse la hemoglobina con 95 milímetros de mercurio de presión parcial? Un 97%. ¿Ya? Y doctor, ¿puede llegar al 100%? Si la saturación de hemoglobina está en 100, ¿ya? Me llega a un 99%. ¿Sí? Si la saturación está en 104 milímetros de mercurio, que es a nivel alveolar, cuando la sangre pasa por ahí, sí se satura al 100%. Pero cuando se hace el SHUT-1, cae la presión parcial de oxígeno a 95 milímetros de mercurio, referencia a nuestro Guyton, y queda en una saturación del 97% de la hemoglobina. ¿Ya? Bueno, en ese punto la hemoglobina, por cada 100 ml de sangre, me transporta 19,7 ml de oxígeno. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, gráfico inverso, vamos a ver, saturación de la hemoglobina, fíjense acá, 19,7 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Ya, bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión parcial de oxígeno cae? Ahora, de 95 que está en la arterial, sabemos que la venosa va a 40, ¿no es cierto? La presión parcial venosa. ¿Cuánto está saturada mi hemoglobina con 40 milímetros de mercurio? 75%. 75% saturado. Entonces, ¿pero por qué cayó la saturación? Porque a medida que la sangre va a pasar por el intersticio está baja en concentración de oxígeno y va soltando el oxígeno. ¿Por qué? Porque ese intersticio está bajo en saturación. Entonces, ¿cuánto es lo que libera mi hemoglobina de oxígeno al intersticio? Y libera aproximadamente un 25%. ¿Ya? Un 25%. Y ese 25% de oxígeno que libera mi hemoglobina, ¿cuánto en ml de oxígeno? Bueno, si mi hemoglobina libera 25% de oxígeno, está soltando prácticamente 5 a 8 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. ¿Bien? Ahora, esto es interesante entender el gráfico, y si este gráfico entienden bien, van a entender qué pasa con el metabolismo del oxígeno. Porque si yo empiezo a hacer ejercicio y empiezo a correr, las células que más van a utilizar oxígeno van a ser mi músculo del miembro inferior. ¿Cierto? Si mi célula del músculo del miembro inferior está utilizando mucho oxígeno y digamos que mi intersticio llega a 20, ¿ya? Porque usé mucho oxígeno, el intersticio queda a 20. ¿Cuánto por ciento creen que la hemoglobina va a liberar de oxígeno? A ver, ¿quién se anima? Pode repetir a pergunta, doutor? Sí. Si yo hago ejercicio, ya empiezo a hacer ejercicio, y mi miembro inferior comienza a utilizar más oxígeno, y normalmente el intersticio tiene que estar en 45 milímetros de mercurio, pero si está utilizando más oxígeno porque las células se están contrayendo, y de 45 va a 20, ¿qué hace la hemoglobina? Fíjense, la saturación del intersticio encontró con 20 milímetros de mercurio. Y con 20 milímetros de mercurio la hemoglobina se desatura de oxígeno. ¿Qué pasa? Suelta todo su oxígeno. ¿Cuánto? Un 80%. Es decir, cuanto más baja la presión parcial de oxígeno, menos afinidad tiene la hemoglobina por el oxígeno y lo suelta. Cuanto más alta la saturación de oxígeno, más afinidad la hemoglobina tiene por el oxígeno y lo agarra. Por eso es que
Cuando llega al intersticio, vamos a ver acá, bueno, del alveolo pulmonar va de 100%, de 97% de saturación, pero cuando nosotros llegamos al intersticio, vamos a poner acá, ahí, aquí estamos en el alveolo, ¿cierto? 97% se satura en hemoglobina porque la presión parcial de la sangre arterial es 95 milímetros de mercurio. Pero a medida que va al intersticio, se va encontrando cada vez con menos presión parcial. Y fíjense, cuando encuentra una presión parcial de 70, libera un 10% de su oxígeno. Cuando se encuentra con una presión parcial en el intersticio de 60, libera 15% de su oxígeno. Cuando se encuentra con una presión parcial en el intersticio de 50, libera un 20% de su oxígeno. Cuando se encuentra con una presión parcial de oxígeno de 40 en el intersticio, me libera 30% de su oxígeno. Y si la célula está en actividad física, va a consumir más oxígeno del intersticio, entonces no va a estar en 40, puede encontrar 20. ¿Y cuánto oxígeno me va a liberar? Y me va a liberar casi el 70% de su oxígeno. Y si mi intersticio está en 10 milímetros de mercurio porque se está haciendo una actividad física muy intensa y la célula succiona todo el oxígeno y mi intersticio queda muy bajo en saturación, me puede liberar el 90% del oxígeno. Y si se encuentra con 0 milímetros de mercurio de oxígeno en el intersticio, va a liberar el 100% de su oxígeno. ¿Entienden? Entonces, la liberación de oxígeno es en base a su presión parcial. Y luego, ¿qué pasa? Va con esa saturación de oxígeno hasta el pulmón, y a medida que se va acercando al pulmón, cada vez hay más saturación de oxígeno y empieza a cargarse de vuelta con oxígeno. Y si se llega a encontrar con 100 milímetros de mercurio de presión parcial, se saturan un 99%. Va de vuelta al intersticio, encuentra de vuelta baja saturación, se desatura de vuelta. Luego va de vuelta al pulmón, se vuelve a saturar. Va de vuelta al intersticio, se desatura. Va de vuelta al pulmón, se vuelve a saturar. Entonces, eso es lo que hace la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, la saturación depende, pero de la hemoglobina, su saturación depende de la presión parcial. Cuanto mayor presión parcial de oxígeno, más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Afinidad es que se agarra de ella. Cuanto menor presión parcial de oxígeno, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y lo suelta. ¿Ya? Bueno. Aquí nada más menciona lo que le dije. ¿Sí? Tenemos que un gramo de hemoglobina transporta 1,34 ml de oxígeno. En el ser humano hay en promedio, hombres y mujeres, 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml, ¿ya? De eritrocitos. Y si multiplico 15 por la capacidad de transporte, tengo que 15 gramos de hemoglobina en 100 ml de sangre me pueden transportar. Acá dice 20 ml, pero realmente se satura 97% normal la hemoglobina, entonces es 19,7 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pero utilizamos referencia al Guyton, siempre. Si quieren, 20 va a ser la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta en el caso. Doutor, permiso? Sí, acá está la corrección, justamente. Acá hace la corrección el Guyton. 4. ¿Sí? Eu entendi no gráfico anterior, eu entendi a questão de quanto menor a saturação, mais a hemoglobina solta ali o oxigênio. Agora, por que na clínica, quando a gente está medindo ali a saturação, o ideal é que a saturação seja alta? Porque, por essa explicação, teoricamente, se você pega uma saturação alta, você não tem muita troca, né? E lembrando assim, só que tipo, eu estou pensando no detalhe que a gente pega a saturação lá na ponta do dedo. Ajá. O senhor compreendeu? Sí. Igualmente, Teoricamente, a saturação nos membros deveriam estar menor do que próximo ao pulmão, vamos botar assim, né? no necesariamente, no necesariamente. Esa saturación nosotros buscamos que se mantenga al 100%, pero ese aparato está calibrado en base a la saturación de oxígeno capilar, ¿ya? Periférica, ¿ya? No central, que es diferente, ¿sí? Entonces en base a eso lo hace. Y el aparato de saturómetro no es muy preciso, ¿ya?
Tiene margen de error en base al grosor de la piel de la persona, si hay callo, no hay callo. Suponiendo que estamos tomando un aparato que va a medir la saturación de oxígeno reglamentario, ya validado, ¿sí? Si es un aparato chino no validado, no nos sirve. Ahí no nos sirve. Pero si es un aparato validado, ¿ya? Validado quiere decir que hay estudios que validen su uso, ¿ok? Que dicen que ese aparato es muy cercano a lo que se tendría de valor si yo tomo muestra de sangre arterial para llevarlo al laboratorio y medir los niveles de saturación de oxígeno, que es el grupo estándar. Entonces, si está validado, suponiendo, igual puede haber margen de error. ¿De qué depende de su margen de error? Ya de otros factores externos, no del aparato en ese caso, ¿ya? Pero igualmente, el aparatito, cualquiera sea, puede dar margen de error por baja batería, no estar validada, por utilizar un láser para medir la saturación, infrarrojo de baja calidad, o de poco lumens, que no puede pasar toda la piel, si el paciente tiene o no tiene callo, no sé cómo le dicen callo en portugués. Igual, doctor. Callo. Callo, bueno, callo. Callo, ok, bueno, sería eso, si tiene o no tiene. Si el paciente está en shock hipovolémico y hay baja perfusión periférica, acuérdense que lo primero que hace el sistema simpático es cerrar los vasos sanguíneos periféricos para mandar la sangre a nivel central. Entonces ahí no está llegando sangre hasta la periférica. Me puede dar margen de error también, ¿sí? Entonces son factores que tenemos que tener en cuenta. Pero esos aparatitos están calibrados para medir saturación de sangre periférica capilar. Si nos da 99%, está preparado para eso, y si es un aparato bueno, suponemos que está realmente saturando un 99%, ¿ya? De saturación de hemoglobina, ¿ok? Doutor, então ele vai mostrar os ele vai mostrar os 100% dos 97 que equivale à hemoglobina que transporta. Sí, en base a eso. Né? Sí. Assim. Realmente siempre van a haber 99, 98, 97, ¿ya? Esos son los parámetros. Un fumador o una persona con EPOC puede llegar a 98, 97, incluso menos, ¿ya? De saturación. Una persona normal, fisiológicamente, digamos, sin patologías, va a saturar un 99, 100%, ¿sí? Acá nada más muestra este gráfico que pasé, que era el coeficiente de utilización de oxígeno, ¿ya? Es solo eso. Como le digo, 25% de la hemoglobina, del transporte de oxígeno en la hemoglobina, es lo que pasa al intersticio normalmente en condiciones fisiológicas, con un volumen sanguíneo de 5 litros por minuto, un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, me da una utilización de 25% de la hemoglobina siempre y cuando el intersticio esté en condiciones de reposo, es decir, no estamos haciendo actividad física. Bueno, ahora, si la persona está haciendo actividad física, obviamente el consumo va a ser mucho mayor, ¿ya? Y como sabemos, por cada 100 ml de sangre, 15 gramos de hemoglobina me permite transportar aproximadamente 19,7 ml de oxígeno. Si mi hemoglobina se desatura de 97 a 75%, ya, digamos en promedio me libera 25% del oxígeno, me está liberando en el intersticio 5 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Y eso utiliza el intersticio o la célula en sí. ¿Ok? Que es lo que le expliqué aquí en el gráfico. ¿Ya? Vamos a mirar acá. Acá está NML. Este lado, ML. ¿Ya? Entonces, 45 está aquí. Muy bien. Saturado a un 97%, 19,4 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Vamos a mirar este lado del gráfico. ¿Sí? Aquí. Este lado. ¿Ok? Pero cuando la sangre va, y fíjese, la sangre pasa de 95 milímetros de mercurio y cae a 40. ¿Ok? A nivel de 40, tenemos que la hemoglobina está en 70.
75% de saturación de hemoglobina, lo que hace caer de 19,7 ml a 14 ml más o menos. Hay una utilización del intersticio de 5 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre, ¿ya? De todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si mi hemoglobina se topa con un tejido que está utilizando mucho oxígeno y su intersticio está en 20 milímetros de mercurio de presión parcial? Entonces el oxígeno va a caer aún más. Ya la hemoglobina se va a desaturar en un 80% y va a liberar casi todo el oxígeno, ¿ya? Prácticamente va a quedar más o menos con 7 ml de oxígeno ahí y va a liberar unos 13 a 14 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Se puede liberar todo si quiere incluso. ¿Ok? Bueno, si eso no es suficiente para el colmo, ¿qué hace el aparato circulatorio? Metarteriola se dilata y me aumenta el flujo sanguíneo 4 veces eso. Entonces empieza a pasar sangre de 1 ml minuto a 250 ml por minuto. Y toda esa sangre puede liberar el 100% de su oxígeno si es necesario. ¿Me entienden? O sea, hay un factor de protección importante para mantenernos vivos, ¿sí? Si empezamos a desaturar es porque todo este proceso está fallando. O hay una importante obstrucción a nivel del aparato respiratorio que no permite intercambio gaseoso. Bueno, ahí me era más fácil explicar este gráfico, porque esto, bueno, es la misma cosa, pero de otra forma nada más. Aquí muestra durante un ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ir sucediendo con el oxígeno en volumen, ¿ya? Y la presión en sangre. Cuanto más baja, más va a liberar oxígeno la hemoglobina. Y a eso le llamamos coeficiente de utilización del oxígeno, ¿ya? ¿Cuánto mi intersticio está utilizando de oxígeno? Que hablando de intersticio decimos indirectamente células, ¿verdad? Aquí dice, como ven, el coeficiente de utilización puede llegar al 100%. La hemoglobina puede liberar el 100% de su oxígeno, lo que va a hacer liberar 19,4 ml de oxígeno por minuto. ¿Ya? Si mi flujo sanguíneo de mi intersticio, de mi tejido, es 100 ml minuto, mi sangre está liberando 19,4 ml de oxígeno por minuto. Si mi flujo sanguíneo es de 200 ml por minuto, mi intersticio, mi hemoglobina me está liberando casi 40 ml de oxígeno por minuto. ¿Ya? Entonces, tenemos que la liberación también va a ser proporcional al flujo sanguíneo. Cuanto más ml minuto, más oxígeno que está llegando a ese intersticio. Doutor, Sí. mas quando passa, atravessa pelos capilares, aí reduz esse promédio, né? ¿Cuál? O senhor falou que a cada 100 ml de sangue tem 19,4 ml. Uh-huh. Se for 200 ml, seria, então, 38, né? Más o menos, sí. Quase 40. Sí, 40. 40. Então, aí quando atravessa ali aquela parte dos capilares, essa quantidade ela se reduz ou permanece? No, va cayendo porque el intersticio está quitando ese oxígeno. Para cuando pasa extremo capilar venoso ya se fue sin oxígeno esa sangre. Quedó toda el intersticio. ¿Ya? Va a ir con la sangre desoxigenada. ¿Sí? Bueno, ahora quiero explicarle para poder finalizar. Sí. Então, antes de começar. Então, a gente não tem, então, teoricamente, não temos aí a troca gasosa quando ainda está numa veia de grosso calibre. Enquanto tiene que llegar então, só há troca gasosa quando chega nos capilares. Capilar. Então, por exemplo, se eu fizer uma gasometria do arterial, eu vou pegar,
pegando numa vez, eu vou pegar numa grosso calibre, aí eu vou pegar ali os 99%. E se eu fizer uma gasometria numa veia, por exemplo, aí eu vou pegar esses 20, 40%. Seria isso, então? Así mismo es. Ah, então tá Así mismo. bom. Sí. Obrigado. Porque acuérdense que, como le digo, la saturación del 97% de la hemoglobina es con una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Si esta saturación de oxígeno está mucho menos, la saturación de hemoglobina también cae. Y la presión parcial de oxígeno en sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, la hemoglobina con 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno está saturada en un 75% nada más, ¿ya? Por eso es lo que yo en algunas clases le decía, de que cuando hablamos de venas decimos que es desoxigenada, entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente sí hay oxígeno en esa sangre. ¿Cuánto hay de oxígeno? Y por cada 100 ml de sangre hay aproximadamente 14 ml de oxígeno. O sea, sí es una sangre con oxígeno, solamente que no llega a los niveles arteriales, ¿verdad? Y a modo pedagógico, para poder entender el concepto, nada más decimos que la sangre arterial es oxigenada y que la sangre venosa es desoxigenada, ¿ya? Solo a modo de comprensión, ¿ok? Entonces es así como vos decís, ¿sí? Ahora, vamos a esta parte. Esta parte nos habla de cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre. Es un poco diferente a cómo se transporta el oxígeno, ¿sí? Primer punto. El dióxido de carbono no se une en el mismo sitio que el oxígeno. ¿Ya? El oxígeno hace una unión covalente con el hierro de la hemoglobina y se transporta por ese motivo, de esa forma. ¿Ya? Un enlace de coordinación, se le llama. Ahí está, enlace de coordinación con el hierro. ¿Ya? El oxígeno se transporta de esa forma. La hemoglobina lo transporta de esa forma, por decirlo así. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? No se une por un enlace de coordinación con el hierro. Quiere decir que se transporta de otra forma. Tenemos que la hemoglobina puede transportar dióxido de carbono de dos formas. ¿Ya? La primera forma es cuando tenemos la unión del dióxido de carbono con la hemoglobina en un sitio distinto al oxígeno y se transporta en forma de carbómino hemoglobina. ¿Ya? Carbómino hemoglobina. Y esa forma de transportarse es solamente del 23%. ¿Ya? Esta forma, 23%. Ah, mira, puede marcar. Vamos a poner amarillo ahí. Ahí está. Carbómino hemoglobina. 23% del dióxido de carbono se transporta de esa forma. Ahora, la otra forma en que el eritrocito me puede transportar dióxido de carbono es cuando hace la reacción con la anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan que yo le dije que las células que mayor concentración de anhidrasa carbónica tiene son las células eritrocitarias, los neumocitos y las células que forman la pared del túbulo de la nefrona? ¿Ya? Son las células que más anhidrasa carbónica presentan. Entonces tienen la capacidad de hacer la aceleración de la reacción catabólica entre el agua y el oxígeno. Acelera a 1000 veces la reacción del agua con el dióxido de carbono, perdón, agua y dióxido de carbono. ¿Y qué hace? Dióxido de carbono más agua, ácido carbónico. Ácido carbónico se disocia en bicarbonato, ¿ya? Más protón de hidrógeno. El protón de hidrógeno, que va a acidificar la hemoglobina si se queda ahí libre, va a acidificar el medio intracelular de la hemoglobina, del eritrocito, si se queda ahí libre, ¿ya? Sexta-feira já estou cansado. Já a mente está lenta. Para no confundir, repito todo esto.
dióxido de carbono más agua, gracias a la reacción de la anhidrasa carbónica, ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato, ¿ya? Que puede liberarse a la sangre como amortiguador si es necesario o quedarse dentro del eritrocito, ¿ya? Más protón de hidrógeno. El protón de hidrógeno, si se queda dentro de mi eritrocito, va a acidificar el medio interno celular. Entonces se neutraliza con la hemoglobina, ¿ya? Ahora, cuando esto llega cerca del pulmón, hace la reacción inversa. De vuelta, ¿ya? Se forma ácido carbónico, se disocia en agua y dióxido de carbono y esto se libera hacia el neumocito, ¿ya? Y la carbaminohemoglobina también suelta su dióxido de carbono a nivel del alveolo y, bueno, se elimina de esa forma, ¿ya? Ahora. Doutor, Gutierrez, doutor. Sim. doutor, pode falar, Cícero. Não, doutor, isso que o senhor nos explicou aí é em relação às células intercalares lá do túbulo da nefrona. Do túbulo da nefrona, a tipo A e a tipo B? Uhum. Tá. Graças. Sim, sim. Doutor, me escuta? Sim, escuto, sim. Doutor, eu tenho uma dúvida. Doutor, esse fim de semana eu estava navegando no Google Acadêmico, né? E encontrei um artigo que, por exemplo, estava falando que, tipo, durante, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Na invasão americana ao Pacífico, na Guerra do Pacífico, tipo, os soldados feridos não tinha transfusão de sangue para eles na ilha, né? E daí, tipo, os médicos americanos, eles tinham coqueiros na praia, né? Eles usavam água de coco para injetar direto na veia do soldado, por conta da semelhança da semelhança sódio e potássio. Mas isso não teria prejuízo na fisiologia do corpo humano? Eu não sei se... No sabría decirte. Mira que si es una solución estéril y la concentración de agua y electrolitos es igual a nuestro plasma, es decir, si es osmótico o isoosmótico, no va a haber consecuencias fisiológicas. Pero de inyectarse una sustancia extraña puede hacer una reacción anafiláctica, ¿ya? Puede ser una de sus complicaciones. Si la solución no es osmótica, supongo que es una solución isotónica, por eso le inyectaban a los soldados. Pero el riesgo es, una reacción anafiláctica, alergia grave, o introducir agentes patógenos infecciosos que puedan dar complicaciones, ¿verdad? Eso es lo que me viene en mente ahora que puede ser como consecuencia. Pero si es una solución isotónica, no va a hacer nada. ¿Ya? Então, porque tipo, eu fiquei pensando, porque tipo, a água de coco, ela tem substâncias que são normalmente presentes no corpo humano, né? Mas eu fiquei com o pé atrás também, né? Não sei. E se é o único que eu tenho para ficar vivo e eu tô com uma hipotensão, bota água de coco que eu falo depois com Deus lá, tá? E se eu ficar vivo, ainda assim, vou continuar agradecendo para Deus. Tá, mas, sí, claro que tiene riesgo ahora, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en condiciones, en esa condición en especie, dentro de un ámbito hospitalario nunca haríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos medios para utilizar en el paciente. Pero si estamos en una condición en el que no hay otra alternativa, no hay suero fisiológico, no hay nada aparte de eso que me pueda mantener vivo, riesgo-beneficio. De morir, el soldado ya se va a morir porque no hay cómo mantenerle vivo. Y ahí sería, primero analizar cuánto tiempo tengo para llegar al hospital. 5 horas. Ok, mi paciente se muere en 40 minutos. ¿Tenemos suero? No hay suero fisiológico. ¿Qué es lo que tenemos? Y nada. Lo único que tengo es agua de coco. Y bueno, mi soldado va a morir porque va a morir. No llegamos al hospital, no hay recurso y lo único que tengo es esto. Si esto le salva, bien, riesgo-beneficio. ¿Ya?
Es lo único que queda. ¿Por qué? Porque si no se usa, igual va a morir. Y si se usa y sale vivo y llega a esos 5 horas de trayecto hasta un puesto de mayor o avanzado, ahí, bueno, va a salir vivo. Pero claro que es bajo riesgo. No está exento de riesgo. Puede introducir una sustancia extraña dentro. Sustancia extraña, hablamos de sustancia extraña a nuestro organismo que puede hacer una reacción anafiláctica. ¿Ya? Puede introducir agente infeccioso, como le dije. Y es lo que se me ocurre ahora, ¿verdad? Puede incluso hacer un disturbio hidroelectrolítico si la concentración de soluciones que se está administrando no es isosmótica, ¿verdad? Entonces ahí sí te voy a decir que puede hacer disturbio. Pero si es osmóticamente igual a la del plasma sanguíneo, no va a ser disturbio osmótico. Outra cosa pode ser, pero osmótico al menos não. Então, o artigo terminava falando que salvou muitas vidas de soldados americanos na guerra. Água de coco no coqueiro. Terminava assim, né? O artigo. Me da curiosidad. Voy a mirar. Voy a buscar. Pero si es isosmótica, sí, va a ayudar. ¿Ah? Isotónica sería. ¿Ah? Ok, transporte de CO2, entonces tenemos carboxiemoglobina en forma de bicarbonato, ya por la reacción de la anhidrasa carbónica, y en forma libre. La forma libre, 7%, la forma de carbominohemoglobina en un 23%, y la forma de bicarbonato en un 70%. Esto cuando llega a nivel del alveolo hace una reacción inversa y todo el bicarbonato se combina de vuelta con el protón de hidrógeno, me da ácido carbónico, se disocia el ácido carbónico en agua y CO2 y el CO2 pasa por el alveolo. ¿Ya? La carbominohemoglobina suelta su CO2 en base a la presión parcial de dióxido de carbono también, así como lo hacía con la presión parcial de oxígeno, el enlace covalente del hierro con el oxígeno, ¿ya? De coordinación, el enlace de coordinación, perdón. Creo que es coordinación y covalente es sinónimo. No me acuerdo muy bien, por eso no les digo. Bueno. Gráfico de Bohr, ¿ya? Nadie pasa fisiología sin entender el gráfico de Bohr. O el efecto Bohr, que le decimos nosotros, ¿ya? Creo que acá estaba la explicación. No puse. Acá está, el efecto Bohr. ¿Ok? Vamos a ver esto. Muy bien. ¿Qué pasa con el efecto Bohr? El efecto Bohr responde a el pH sanguíneo. ¿Ya? Responde al pH sanguíneo. Y habla en base a la afinidad del oxígeno con la hemoglobina en relación al pH sanguíneo. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un pH ácido, ¿ya? Un pH ácido, baja la saturación de la hemoglobina con oxígeno. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la misma presión parcial de oxígeno, vamos a poner 95, que es la referencia de nuestro Guyton, pero fíjense, si estamos en condición normal llega al 97% de saturación de hemoglobina, pero si mi pH baja a 7.2, hay menos afinidad y mi hemoglobina se satura en un 92% de oxígeno, con la misma presión parcial. ¿Qué quiere decir? Que la presión sanguínea de oxígeno no cambió, pero el comportamiento de mi hemoglobina sí cambió. ¿Por qué? Porque ahora le quiere menos al oxígeno. Se une menos al oxígeno. ¿Ya? Y eso es útil. ¿Dónde? Es útil en el intersticio. Porque si el pH a nivel intersticial está bajo, fíjense, nosotros decíamos que con un intersticio de 45 milímetros de mercurio, solamente 25% liberaba el oxígeno a la hemoglobina. Pero cuando el pH está en 7.2 o hay una acidez, la hemoglobina libera casi el 50% de su oxígeno. Fíjense, casi 50% de su oxígeno libera la hemoglobina. ¿Ya?
Eso quiere decir, y a eso nosotros le llamamos efecto Bohr, que es el desplazamiento a la derecha de la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Ya la hemoglobina libera más oxígeno cuando hay una mayor acidez. ¿Ya? Y luego, ¿qué pasa con la alcalinidad? Es un efecto contrario. ¿Ya? .4 es lo normal. ¿Ya? Entonces hablamos de un desvío a la derecha de la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Sí? Este cuadro que nosotros estudiamos acá, que es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Esta curva se desvía a la derecha cuando hay una acidez, efecto Bohr, y se desvía a la izquierda cuando hay una alcalinidad. ¿Ya? Y en base a eso, la afinidad del oxígeno. ¿Ya? Curva de disociación oxígeno-hemoglobina, desviado a la derecha, efecto Bohr. El desvío a la izquierda se llama nada más desvío a la izquierda y no se habla de un efecto Bohr en ese punto. ¿Ya? Aquí. De vuelta, como le digo en el intersticio, es bastante útil. Tenemos a una presión de 45 milímetros de mercurio, la hemoglobina en condiciones normales de pH libera 25%. Pero si hay una acidez, cae casi a un 50%. ¿Ya? Pero si hay una alcalinidad, me libera solo un 10%. Con la misma saturación. Fíjese aquí abajo la línea, no cambió la saturación. Vuelvo a poner la misma presión parcial, 45 milímetros de mercurio. Aquí, misma presión parcial. Con pH normal, la hemoglobina libera un 25%. Con pH ácido me libera casi un 50%. ¿Ya? Con un pH alcalino me libera solo un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la sangre está alcalina, la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno y no lo suelta fácil. ¿Ya? Cuando el pH está ácido, la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno y lo suelta súper fácil. ¿Ok? A eso se refiere el efecto Bohr. ¿Ya? Desplazamiento a la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Prof, Sí. isso é bueno ou ruim? Qual que o sangue que não está ácido? Porque há uma corrente médica que diz que quanto menos ácido é o sangue, melhor para o indivíduo. Y mira que cuanto menos ácido sangre, perdón, cuanto más alcalina la sangre, obvio, la sangre tiene que mantenerse en 7.4 milímetros pH, para un pH 7.4. De eso no puede variar, ¿ya? Y se acuerdan que estudiamos que hay muchísimos procesos de amortiguadores ácido-base en sangre que evita que cambie el pH. Si no, le pido que vuelvan a repasar esa parte. Pero a nivel del alveolo, ¿qué pasa? Cuando hay alcalinidad, la hemoglobina con una presión parcial de 95, perdón, ahí, presión parcial 95 milímetros de mercurio. La hemoglobina se satura un 100%, con alcalinidad. pH normal se satura en un 97%. pH ácido se satura en un 92%. ¿Ok? Si yo tengo un paciente con una acidosis o una sospecha de acidosis, le pongo el saturómetro y lo más probable es que me satura un 92%, 93%. ¿Ya? Puede deberse, bueno, la causa de su acidosis hay que buscar, puede ser justamente un trastorno respiratorio o un trastorno metabólico, se busca la causa, pero cuando yo tengo un paciente con acidosis, satura menos. ¿Ya? Necesito darle oxígeno para aumentar la saturación de oxígeno alveolar para que éste trate de aumentarme la saturación sanguínea de oxígeno por presión parcial. ¿Ya? Entonces, si ven, con una acidosis hay menos saturación hemoglobina y hay desaturación. Con una misma presión parcial, no cambio eso, dejo 95 siempre. Miren, en acidosis, 92. Normalidad, 7.4, 97,
alcalosis 100%. ¿Ya? Les pido que estudien este gráfico, jueguen con eso, así como yo estoy jugando aquí con él, hasta que entiendan bien, ¿ya? El efecto Bohr. Y bueno, esa es la clase de hoy. Esta era la clase de... Sí. A hemoglobina fetal ela tem maior afinidade com O2 do que com a adulta. Sí, hay una mayor afinidad y eso es por un componente diferente de la subunidad de la hemoglobina, ¿sí? Porque eu li que parece que ela tem uma afinidade muito reduzida com bifosfoglicerato. Bueno, no sabría decirte que en ese sentido. Realmente ya desconozco eso. Não entendi. Sí, desconozco eso. Professor, Sí. existe a possibilidade de o doutor gravar um vídeo do gráfico de sucessão de hemoglobina e deixar na plataforma? Sí. Lo voy a grabar el fin de semana. Tá, obrigado. No hay problema. Doutor, uma última dúvida naquele gráfico é a respeito da questão da afinidade, da saturação aí. Então, quer dizer que com essa questão da alcalinidade e acidose aí, o próprio sistema respiratório dos alvéolos não vão saturar. Não é que vai saturar e que lá no capilar dos tecidos que não vai soltar, como fala, o oxigênio não vai ter afinidade para ser liberado para o tecido. É isso? Cuando haya acidosis o alcalosis. Sí. Sí. No, lo que debemos de captar de esto es que la saturación del alveolo sigue igual. Vamos a la saturación del alveolo. Era de 100 a 104. 104, ¿verdad? La hemoglobina llega y se encuentra con eso. Con un alveolo a 104 milímetros de mercurio, fíjate acá, en condición normal, la saturación es de un 97%. ¿Ves? Pero si yo tengo una acidosis, mi hemoglobina se satura menos, 95%. ¿Ya? Y el paciente está respirando aire atmosférico. ¿Ya? Quiere decir que si mi hemoglobina se satura a un 95% y mi pH baja aún más, menos saturación. ¿Ok? Con una saturación de 90, el paciente va a estar disneico ya. Va a estar así. ¿Ok? Por respuesta del oxígeno. En la siguiente clase vamos a ver que la respuesta respiratoria se da en base a la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno. ¿Ya? Pero más el dióxido de carbono. Entonces, si yo tengo una acidosis, ¿ya? Una acidosis, primero lo ya que mi hemoglobina se va a saturar menos. Va a empezar a respirar más rápido. Y va a tratar de eliminar ese CO2. Lo que va a hacer que trate de alcalinizar. Dos cosas que se dan al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, cuanto más ácido la sangre, menos se quiere saturar la hemoglobina. A nivel alveolar estamos mirando. ¿Qué pasa? Yo quiero que estudien, miren cuántos milímetros de mercurio tiene el alveolo y estudien este gráfico de esta forma. Alveolo, bueno, si tengo normalidad, 99. Y si cae al pH, mira, se satura 95. Y si el pH está alcalina, mira, se satura 100%. O sea, que con alcalinidad se satura más la hemoglobina. ¿Ok? Que estudien de esta forma. Ahora vamos a mirar a nivel arterial. ¿Sí? Professor, a nivel arterial, se cai a porcentagem de saturação da hemoglobina, não cai a pressão de oxigênio no sangue também ou não? No funciona así. Estamos hablando de presión parcial de oxígeno en sangre, o sea, presión parcial de oxígeno diluido en sangre, ¿ya? Y la hemoglobina se satura en base a eso, ¿sí? En base a esa presión parcial, de la solubilidad del oxígeno en sangre, ¿ya? Sí. Entonces tenemos acá que a nivel arterial, normalidad 97, acidosis 94, 95, y si hay una alcalosis aún más. Arterial. Estoy mirando la presión arterial. Ahora voy a bajar a la presión intersticial, 45. Ante normalidad, queda la hemoglobina con un 72% más o menos.
pero ante pH ácido suelta más la hemoglobina, su oxígeno, ¿ok? Se desatura más. Ante un pH alcalino no suelta su oxígeno fácilmente. Entonces, ante una alcalinidad, el intersticio no recibe el oxígeno que debería recibir. ¿Por qué? Porque la hemoglobina suelta menos su oxígeno. Ante un pH ácido, el intersticio recibe fácilmente su oxígeno, pero cuando llega al pulmón no se satura bien. ¿Ya? En condiciones patológicas, obviamente hablando, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que eso es lo que sucede. ¿Ya? Si estamos ante una acidosis, vamos a hablar solo de acidosis. Llega la hemoglobina al pulmón y no se satura bien. Cuando llega hasta el intersticio, suelta fácilmente su oxígeno. ¿Ya? Cuando estamos ante una alcalinidad, tenemos que cuando la hemoglobina llega al pulmón, se satura súper bien, pero cuando llega al intersticio no quiere soltar fácilmente su oxígeno. ¿Ya? Ambas condiciones son perjudiciales, si se dan cuenta. Una no se satura muy bien, suelta fácil, pero no se satura bien. La otra se satura bien, pero no suelta fácil. ¿Ya? pH normal debemos de mantener en ese sentido. ¿Ok? Igual voy a grabar de vuelta esto, no se preocupe. Gracias, doctor. Sí. Bueno. Cualquier duda que tengan después de cuando vean el video lo resolvemos el lunes de igual forma. ¿Ya? Lo dejamos por aquí. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. ¿Ya? Mañana no tem aula? Mañana, Gracias, mañana, doctor. sí. Mañana a la tarde, recuperación de renal. Exato. Renal. ¿Sí? Gracias. Somos recuperatorio renal. Nos queda 3 clases de renal. Mañana es la segunda. Chao, chao. Gracias, doctor. Muy buena Gracias, aula. doutor. Gracias. Gracias. Gracias, profe.